Bueno, buenas tardes. Fernando, ¿vos no vas a hacer ninguna aclaración como hizo tu hermano o las tomamos como las que se hicieron, las mismas que se hicieron en la charla anterior? Empezamos directamente. Lo único por ahí me gustaría aclarar que dejé en el chat el link para acreditar la asistencia. Es el primer mensaje en el chat, en un ratito lo voy a copiar. Solo eso de mi parte. Bien, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes otra vez. Qué linda asistencia, ¿no? Después, con el curso de la charla, nos gustaría saber de dónde son, como hicimos en la anterior jornada. A mí me encantaría presentar a la doctora Lorena Sarquís con todo su extenso currículum, pero la verdad que me lo acercó diciendo que diga nada más que es curadora, ni nada más ni nada menos que curadora oficial en Junín, que es docente en varias universidades, pero puntualmente remarcó la de UNNOVA. También es integrante de la Comisión Provincial de Discapacidad de Provincia de Buenos Aires, también participa en su colegio de abogados local y en su colegio de magistrados local, y no me habilitó más a decir nada más que escribió un montón de artículos, y tampoco me habilitó a decir que es excelente persona, que es sumamente comprometida, que es una excelente amiga, y que para mí, cada vez que la presento es un gusto. La idea de la propuesta de esta jornada de hoy es más o menos, la charla va a durar un poco más de una hora, ella va a pasar unas filminas, y luego dejar un espacio como para charlar un poquito, y a las 5, como ustedes saben, se corta el hechizo de la comunicación. Así que bueno, yo me silencio el micrófono para abrirle paso a mi queridísima amiga doctora Lorena Sarquís. Bueno, buenas tardes. Un gusto siempre estar acá, participar de estos encuentros. Que haya tanta gente marca, digamos, el interés que hay en relación a la discapacidad, en relación a la conformación de los apoyos. Así que una vez más agradezco al Instituto de Asuntos Judiciales que me haya invitado, a la doctora Adriana Di Pierro, que bueno, como se nota, somos amigas, por eso me hace esa presentación, y también agradezco a Carolina Santi, que es la curadora general de la Procuración, y que ella también es quien de alguna manera me convoca para estar acá presente. Bueno, si les parece, vamos ya al terreno que nos convoca, ¿no? A hablar de los sistemas de apoyos. La idea mía es presentar algunas cuestiones en relación a cómo conformar este sistema de apoyos. Si querés, vamos pasando, Fernando. Yo traía para empezar un informe de la Relatoría de Discapacidad de ONU que dice: hay que sustituir el legado de paternalismo, dependencia y estigmatización que subyace en los enfoques tradicionales de asistencia por un concepto de apoyos como obligación del Estado, ¿no? Obligación del Estado que se desprende de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social. Yo creo que acá ya hay, digamos, para empezar, ¿no? Es decir, Cecilia, el encuentro anterior, habló de los modelos, ¿sí? Modelo de presidencia, marginación, ¿verdad? Ahora, estamos trabajando, vamos a trabajar sobre el sistema de apoyos y, digamos, como principio, ¿no? Esto que nos marca la relatoría, que es una obligación del Estado, que se desprende de los derechos humanos, de la igualdad y la justicia social. Pasamos a la otra. La práctica capacitista es la práctica que, digamos, tiene esto que dice la relatoría, ¿no? Estas vidas que no merecen ser vividas, ¿no? El capacitismo como una práctica
como un sistema de valores que está, digamos, que estuvo arraigado, por supuesto, en todos los modelos de intervención, de tratamiento en relación a las personas con discapacidad, pero que al día de hoy subsiste. Y como nos dice acá en la filmina siguiente, la Corte Interamericana, es la próxima filmina, la Corte Interamericana, en un caso que es de Vara Díaz, en un caso donde la Corte habla de la discriminación que sufre en el ámbito laboral una persona con discapacidad, dice que el capacitismo moderno asume un sesgo mucho más sutil y escondido, ¿no? Que la discriminación cruda e inhumana que sufrieron las personas con discapacidad hoy se ha sustituido por técnicas de invisibilización. Y ustedes por ahí se van a preguntar, pero Lorena, ¿qué tiene que ver esto con los apoyos? Bueno, básicamente lo que vamos a tratar de, digamos, marcar en este encuentro es que para pensar en el armado de dispositivos de apoyos para las personas con discapacidad, tenemos que tener conciencia, y esto nos lo dice la Convención en el artículo 8, ¿no? Es decir, la toma de conciencia respecto de los estereotipos, prejuicios que tenemos en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Pensar la persona con discapacidad en el ejercicio de derechos y en un ejercicio de derechos asistida por un esquema de apoyos, importa como primera medida poder pensar en este sistema de valores que todos tenemos en mayor o en menor medida arraigado, ¿no? Que de alguna manera ubica a las personas en situación de discapacidad como aquellas personas que no van a poder, ¿no? Entonces, este capacitismo moderno, que es más sutil, como dice, está más escondido y se esconde justamente en técnicas de invisibilización. Entonces, me quedo con esto y después lo voy a ir profundizando un poquito más a medida que vayamos avanzando. Si querés, Fernando, pasa por la otra. Hay un informe de relatoría que yo después le voy a pasar a quienes organizan para que les puedan compartir junto con la presentación de hoy. Es un informe de relatoría que es del 2006, que seguramente ya lo conocen y sobre el cual no me voy a explayar demasiado, pero que traigo solamente dos conceptos porque es un informe que es específico en relación al apoyo. Es decir, un informe de la relatoría de ONU que aborda, ¿no?, la cuestión del apoyo, de la conformación y demás, y dice, bueno, ¿qué es el apoyo? Dice, es el acto de prestar ayuda y asistencia a una persona que lo requiere para realizar actividades cotidianas y participar en la sociedad, ¿no? En este informe lo que dice que es una práctica que está socialmente arraigada en todas las sociedades, que todas las personas humanas necesitamos, ¿no?, digamos, en algún momento de nuestra vida, en alguna situación, de que nos asistan en la toma de decisiones o en el ejercicio de derechos, pero que sin embargo esta práctica que es tan común para todos nosotros, en relación a las personas con discapacidad es una práctica que, digamos, la vemos como poco natural, en definitiva, ¿no? Si querés pasar por la próxima, tenemos un problema ahí con el... Tiene un poquito de delay entre Filmina y Filmina, perdón. Tiene un poquito de delay entre Filmina y Filmina. Ah, perfecto. Dice, el apoyo comprende una amplia gama de intervenciones, ¿no? Entonces, no voy a leer mucho más que esto, me voy a ir a la próxima, una amplia gama de intervenciones, de carácter oficial u oficioso. Y acá, en la próxima filmina, yo lo que trato de reflejar es, en las dos próximas filminas, lo que tratamos de reflejar es la convención en qué cantidad de artículos refiere a los apoyos, ¿no? ¿Y por qué digo esto es importante decirlo? Porque si no tenemos como esa falsa concepción de que el apoyo es el apoyo del artículo 43 del Código Civil y Comercial, que es el apoyo para ejercer la capacidad jurídica. Entonces, volvemos un segundo antes a la filmina anterior, ¿no? Tenemos apoyo como medida de accesibilidad, ¿no? Y sabemos que en la medida que no proporcionamos accesibilidad a la persona, de acuerdo a los términos convencionales, estamos discriminando, ¿sí?
porque la falta de ajustes razonables, dentro de los cuales, digamos, está la vertiente de los apoyos, es, digamos, digamos, el no proveerle a la persona ese sistema de apoyos constituye una forma de discriminación. Después tenemos los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, a los cuales me voy a referir en un ratito. El apoyo para el acceso a la justicia. Nosotros sabemos que esta convención es la primera convención que incorpora un artículo específico, ¿sí? Relativo al acceso a la justicia de las personas con discapacidad, donde, entre otras cuestiones, nos incorpora este concepto de ajustes de procedimiento, ¿sí? Los ajustes de procedimiento, esas modificaciones en el proceso judicial que tenemos que efectuar para que las personas puedan acceder a la justicia. También están los apoyos mencionados en el artículo 16, donde habla de la explotación y la violencia y el abuso que sufren las personas en situación de discapacidad, ¿no? Y en el caso de las mujeres con situación de discapacidad, que por, digamos, la intersección de la categoría género y la intersección con la categoría discapacidad, e incluso también con la categoría pobreza, como lo dice el mismo preámbulo y luego la convención en su texto, son más proclives aún que otras mujeres a sufrir violencia. Entonces, la Convención también habla de los apoyos en el marco de la violencia y el abuso y la explotación que sufren las personas en situación de discapacidad. También vuelve a referirse a los apoyos en el artículo 19 de la Convención, que es el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluidos en la comunidad, ¿no? Este artículo que tiene mucha trascendencia para todos nosotros, ¿no? El derecho a vivir en forma independiente y a que nos incluya la sociedad, pero muy en particular con este grupo de personas que históricamente ha sido segregada, institucionalizada, producto básicamente del modelo de marginación, ¿no? Es decir, todavía tenemos, lamentablemente, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, estos centros asistenciales, manicomiales, ¿sí? Monovalentes, ¿sí? Donde la persona pierde, ¿no? Como dice Foucault, hasta el nombre, ¿no? Cuando entré a Salpêtrière perdí mi nombre, es decir, pierdo la identidad en estos grandes espacios que han sido la modalidad hegemónica de darles tratamiento hasta no hace tanto tiempo. Después tenemos los apoyos para la movilidad, ¿sí? Y también para, como dice ahí, la libertad de expresión y de opinión, los apoyos que podemos necesitar, los apoyos que pueden necesitar las personas en situación de discapacidad para poder expresarse, ¿sí? Los apoyos para la comunicación que están en el artículo 21 y que después el comité lo va, digamos, va refiriendo en alguna otra observación. En la próxima presentación tenemos los apoyos que las personas con discapacidad pueden requerir, ¿sí? Para ejercer el derecho a la vida familiar, ¿no? El apoyo para, por ejemplo, mantener la crianza de sus hijos, de sus hijas, el apoyo del Estado, como dice el 23, ¿no? Esto en línea con la Convención. ¿Y por qué marco mucho esto de el apoyo como obligación, digamos, como un derecho humano, ¿sí? Y como una obligación estatal? Porque en general lo que vamos a ver en las próximas presentaciones es que hay como una cierta tendencia a identificar el apoyo solo como el apoyo a veces que brinda el grupo familiar. Entonces, vuelvo, ¿no? Para ejercer el derecho a la familia, también la Convención establece la necesidad de apoyo y asistencia estatal. Tenemos los apoyos en el ámbito educativo, que muchas veces, digamos, los reconocemos en las personas de los asistentes educativos. También tenemos los apoyos para la habilitación y la rehabilitación. Para ejercer el derecho a trabajar, este fallo que recién les mencionaba de Corte Interamericana, que es un fallo reciente. Los apoyos para tener un
nivel de vida adecuado y protección social. Y sobre esto me voy a volver a referir, básicamente los apoyos como protección social, y los apoyos para participar en las actividades recreativas, en el esparcimiento, en el deporte, ¿sí? Hay mucho de deporte asistido, se viene desarrollando y trabajando fuertemente en este marco, pero bueno, entonces digo, ¿no? Como primera cuestión, esta presentación, ¿no? Los apoyos como una obligación de derechos humanos que emerge de la Convención, que emerge en múltiples artículos y que vamos a poder sintetizar como en dos grandes categorías. Si vos querés pasar, Fernando, ahí tenemos los apoyos para la vida independiente y los apoyos para la capacidad jurídica. ¿Sí? Acá, sobre este eje, es decir, sobre esta gran división, trabaja mucho la querida Silvia Fernández, también Agustina Palacios, como recién hablábamos con Adriana Graciela Iglesias, ¿sí? En el libro de ella sobre discapacidad y enfoque de derechos humanos, ¿no? Es decir, en grandes rasgos, ¿no? La obligación de establecer sistemas de apoyo la podemos dividir en estos apoyos para la vida independiente. Si yo estoy hablando de los apoyos para que una persona, digamos, los apoyos para la movilidad, los apoyos para el empleo, los apoyos para poder vivir en su domicilio y recibir la asistencia que necesita en aquellas actividades que tal vez por sí no puede ejercer o realizar, o que las puede hacer con cierta limitación y que necesita, por ejemplo, de una asistencia, bueno, esos son los apoyos para la vida independiente. Por ejemplo, esto de los cuidadores domiciliarios, o a veces digamos, dentro de los dispositivos de salud, aquellas personas que concurren al domicilio para colaborar en el suministro de la medicación. Estos son apoyos para la vida independiente, ¿no? Y vuelvo a decir, este derecho, digamos, se encuentra concretamente regulado en el artículo 19 de la Convención. El comité le entrega una observación específica, que es la observación relativa al artículo 19 de vida independiente, que es la observación general 5, donde ahí vamos a encontrar mucha más información para poder, digamos, completar la lectura que hagamos del artículo 19. Y los apoyos para ejercer la capacidad jurídica, o los apoyos, como le llamamos, para tomar decisiones con contenido jurídico, que son los apoyos del artículo 12 de la Convención, que también el comité digamos, nos brinda pautas esclarecedoras de los apoyos para ejercer la capacidad jurídica en su primera observación, ¿no? En la primera observación el comité dice en uno de los primeros párrafos que advierte que hay un malentendido general en relación a cómo establecer apoyos para ejercer capacidad jurídica. Por eso toma esa decisión de entregar la primera observación a esclarecer, como dije, esta obligación de proveer apoyos en la toma de las decisiones con contenido jurídico. Si querés pasamos a la siguiente. Apoyos para la vida independiente, que pueden ser, por ejemplo, los apoyos para la comunicación, para la movilidad del asistente personal, para acceder a la educación, a la justicia, dijimos, ¿no? A la salud, al empleo, para asistir a aquellas personas que sufren violencia en razón del género. Es decir, estos apoyos me parece, por lo menos a mí me parece, ustedes después me lo van a decir, es que esta cuestión es necesaria, digamos, marcarla, porque lo que vamos a ver, y no lo vamos a poder hacer en estos dos encuentros, lógicamente, por una cuestión de tiempo, pero si nosotros tuviéramos otros encuentros y tuviéramos que analizar la jurisprudencia, lo que vamos a ver muchas veces es que hay como una gran confusión donde se mezclan, ¿no?, algunos aspectos que son relativos a los apoyos de la vida independiente y otros de la capacidad jurídica, ¿no? Y esta cierta confusión
en definitiva, en muchos de los casos, no termina más que perjudicar a la misma persona en situación de discapacidad que no tiene con claridad, no tiene certeza, ¿no?, en relación a quién debe prestarle determinado apoyo y para qué acto. Vamos a la filmina siguiente, donde están los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Ya solo este tema, bueno, y todos los temas que vamos marcando en la presentación dan para poder hablar horas y horas y horas. Los apoyos para ejercer la capacidad jurídica básicamente son los apoyos que receptó nuestro legislador, nuestra legisladora, nuestra comisión, en la reforma del 2015 del Código Civil y Comercial, ¿no?, que los limita, fíjense, a los apoyos para ejercer la capacidad jurídica de aquellas personas que tienen un diagnóstico de salud mental o de adicciones, que está claramente en el marco de la Ley de Salud Mental, ¿no?, personas mayores de 13 años. Hay alguna línea que dice para, digamos, los actos de su vida, una cosa así, pero en términos generales, si uno mira bien cómo está delineada la regulación en el Código Civil y Comercial, serían, digamos, los apoyos para ejercer la capacidad jurídica, que acá hay una línea entre nuestro código y la convención, una línea que en algún momento tiene una interrupción, si se quiere, porque nuestro código sostiene la figura de la incapacitación, aun cuando la reserva para supuestos absolutamente excepcionales, y esto de alguna manera ha recibido alguna, digamos, observación del comité de expertos, de expertas de la convención, porque en términos convencionales y en términos del artículo 12, que fue el artículo más debatido al momento de elaboración de la convención, la incapacitación en el texto convencional no permanece. Es decir, para la convención no hay personas incapaces de ejercer la capacidad jurídica. Sí reconoce la necesidad de apoyo de algunas personas que requieren de apoyos intensos. Entonces, ¿cuál es? Acá, digamos, es como que está el gran nudo, ¿no?, digamos, el gran cambio de paradigma que trae la convención es, digamos, este viraje, ¿no?, de pasar de mirar la condición, el déficit, en términos, para usar el mismo término de la convención, o la diversidad funcional, para utilizar términos más actuales, como por ejemplo el que presenta Agustina Palacios y Romanas, pero bueno, en definitiva, dejamos de mirar el diagnóstico pura y exclusivamente para empezar a mirar las barreras sociales. Y en el 12, el gran cambio de paradigma está dado, es que la convención, como dije, no admite la privación del ejercicio de la capacidad jurídica, sino que solo admite la posibilidad de ejercer capacidad jurídica con apoyos. Entonces, pasamos de un modelo de sustitución de las decisiones por terceras personas a un modelo donde quien toma la decisión es la persona con discapacidad, asistida por un apoyo, por una o más personas de apoyo, o incluso instituciones, ¿sí?, en el marco del paradigma de derechos, voluntad y preferencias. Entonces acá el corrimiento es absoluto, es decir, de esta persona que históricamente, digamos, y no vuelvo, no solo en Argentina, porque esto lo marca mucho el comité, el sistema de sustitución, sea a través de la curatela o a través de la tutela, como en algunos países se la denomina, es, digamos, un sistema que ha estado vigente y aún se mantiene vigente en muchos países del mundo, ¿sí? Si bien claramente la convención marca un antes y un después, y muchos países han iniciado un proceso de adecuación normativa, y en eso nosotros tenemos como el gran orgullo, de alguna manera, de haber sido uno de los primeros países de haber iniciado ese proceso de adecuación, y tener un código civil que en gran medida recepta estos estándares convencionales, aun cuando tal vez nos falte hacer algún ajuste a futuro.
Entonces, el paradigma es no de sustitución, sino de aquella persona que pueda tomar la decisión de acuerdo a sus deseos, voluntad y preferencias, reconociéndole el riesgo de cometer errores, como todos nosotros, ¿sí? O todas nosotras. Y también lo que se reconoce es que hay apoyos con diferente intensidad y que, esto es muy importante, la cláusula, y esto lo dice el comité en la observación general 1 y lo vuelve a repetir creo que en alguna otra observación, creo que es la observación 6, lo que dice es que el interés superior, ¿sí? Esta digamos, esta regla, para decirlo en términos generales, ¿no? Y no irme al marco de infancias, que es una regla de procedimiento, bueno, digo, el interés superior como regla que nos trae la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención con Discapacidad dice no aplica en relación a las personas con discapacidad. Solo lo mantiene en el término de las infancias con discapacidad, porque lógicamente no puede borrar lo que dice la Convención del 89 relativa a las infancias. Pero se entiende, es decir, acá no hay interés superior, yo no puedo definir o decidir o ejercer mi función de apoyo, ¿sí? En el marco de lo que considero yo que es el interés superior de la persona con discapacidad. El ejercicio está en el marco, vuelvo, del paradigma de derechos, voluntad y preferencias, pero no, y esto lo vuelve a decir el comité, en el marco del interés superior. Yo me arriesgo a conjeturar que esta fórmula del interés superior, respecto de la cual el mismo Comité de Expertos de Infancia reconoce las dificultades que tiene en relación a la cierta manipulación que se ejerce a través de esta fórmula, la descartan para las personas con discapacidad y, vuelvo a decir, marca muy claro paradigma sobre, Elizabeth, ahí estoy, sobre el que nos vamos a manejar es otro. Si te parece, Fernando, le damos la palabra. Mira, Lore, mira, mejor sabes lo que podemos hacer. Terminamos de todas las filminas y tipo, un poquito después de las 4:30, abrimos, que vayan avanzando las preguntas. Dale. Hacemos así. Con el chat, porque quizás conociéndote a vos, a lo largo de la charla seguramente vas a tener las respuestas a la mayoría de los interrogantes que se vayan planteando. Entonces, para mejor orden, lo organizamos de esa manera. Sí. Sí, bueno, perfecto. Bárbaro. Me tiene miedo, ya sabe que me voy por las ramas. Es mi apoyo ella, es mi apoyo acá para la comunicación. Pasamos una más. Ahí yo traía alguna cosita mínima de la observación general 1 en la próxima filmina. No sé, Fernando, si pasa. Ahí va. Ahí parece que no pasó. Ahí va. Sí, ahí está. ¿No? Ahí la convención, fíjense que un poco en línea con esto, digamos, que lo que veníamos planteando, dice que los apoyos no solo son para ejercer la capacidad jurídica respecto de determinados tipos de decisiones, se pueden recurrir a otras formas de apoyo, como el apoyo entre pares. ¿Qué es el apoyo entre pares? Un concepto que la convención vuelve a traer en algún otro artículo. El apoyo que se dan entre las mismas personas en situación de discapacidad. Que en general lo obviamos, ¿no? E incluso he encontrado alguna resolución, ¿sí? Que tal vez hasta con una cierta sutileza, pero deja de lado la persona que propone la misma persona en situación de discapacidad, porque también padece una discapacidad, ¿no? Los apoyos entre pares. Yo, por ejemplo, en la curaduría lo veo muchísimo. A veces cuando vienen a cobrar y entre ellos se asisten, ¿no?
Es decir, uno que tiene un mejor manejo del banco, del cajero, ¿no? Los apoyos para la defensa de sus intereses, los apoyos, como decíamos hoy, la asistencia para comunicarse. Todas las formas de apoyo en el ejercicio de la capacidad, incluidas las más intensas, deben estar basadas en el marco de la voluntad y preferencia y no en lo que se supone su interés subjetivo. Su interés superior objetivo. Esto, perdón, lo dice la observación. Y acá no me voy a detener, pero no quiero no decir que lo que se nos pasa en general de corrido es el concepto de salvaguardias. Y que muchas veces no hacemos lugar a la designación de la persona que nos propone alguien de su confianza, porque nosotros no tenemos confianza, porque el sistema judicial no le parece a alguien muy confiable, ¿sí? Pero no establecemos salvaguardias, que justamente es el mecanismo que nos habilita a tener, digamos, de alguna manera, a garantizar que quien ejerce la función de apoyo lo ejerce en el marco de este paradigma de respeto, de voluntad, deseos y preferencias, y no se va hacia el modelo de sustitución. ¿Se entiende? Es decir, las resoluciones en general establecen los apoyos, pero rara vez, ustedes después me van a decir, tal vez yo estoy equivocada, pero rara vez encontramos la salvaguardia en la sentencia. Y la salvaguardia es tan necesaria como el sistema de apoyo. ¿Por qué? Porque vuelvo. Justamente, digamos, se sabe que por la historia de las personas en situación de discapacidad, que eso no es una historia de 2 ni de 3 años, es una historia, digamos, es como, ¿no?, cuando hablamos del sistema patriarcal, ¿no? Es decir, está en el ADN social de este sistema. Bueno, en realidad el sistema de opresión de las personas con discapacidad también tiene, digamos, una historia longeva. Entonces, la convención, que dicho sea de paso, se redacta con la participación de las mismas personas con discapacidad, a sabiendas de que en general la concepción es de que ellas no van a poder tomar decisiones, o que las decisiones que van a tomar son erradas, ¿sí? Establece que la persona tiene derecho a tomar la decisión, que puede requerir apoyo con diversa intensidad para tomar las decisiones, y que quien va a ejercer la función de apoyo es probable que vaya a trabajar o se corra, ¿no?, hacia el paradigma de la sustitución. Entonces, para evitar ese corrimiento, están las salvaguardias. Si te parece, Fernando, hacemos uno más, pasamos. Entonces yo puse aportes para abandonar una visión reduccionista al momento de conformar sistemas de apoyos, ¿no? Aportes para abandonar, yo me atreví a poner esto. Vamos a pensar, ¿no?, cómo podemos abandonar una visión reduccionista al momento. ¿Por qué? Porque la realidad es que a todos nosotros nos pasa que, digamos, si bien hoy el código habla de sistema, la convención nos habla innumerablemente de los apoyos, hay una tendencia a designar una persona, ¿sí? En general nos cuesta, las instituciones como integrantes de las redes de apoyo, ¿sí? Generalmente tendemos a designar una persona, cuanto más 2, tal vez, ¿sí?, en la red de apoyos. Y lo que tenemos que tratar de avanzar de alguna manera en abandonar estas, digamos, corsets que tenemos, de alguna manera, que lo que no hacen más que, digamos, restringir el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, si querés pasamos la próxima, yo me tengo que apurar porque quiero cumplir con la palabra que le di a Adriana, y traigo qué es lo que dijo el comité en esta observación
final que le hace al Estado argentino, que está, digamos, todavía ahí es un borrador, pero que bueno, que ya no sé si no tiene una publicación oficial, que es de marzo del 2023, donde ustedes saben que nosotros, como somos un Estado ratificante, estamos obligados a presentarle al comité los informes de evolución, es decir, cuánto mejoramos, qué políticas públicas implementamos, y el comité nos va contestando y nos dice, vemos con agrado que hayan sancionado tal ley, que hayan incorporado tal programa, ¿no? Nos reconoce, nos valora los aportes, los avances, pero también nos tira las orejas, nos dice, bueno, acá van bien, acá falta y acá falta. O acá están haciendo mal. Por ejemplo, en relación al código nos valora los avances, pero nos dice que establecer apoyos como restricción de capacidad jurídica no es acorde a la Convención. Dice, en contradicción con el modelo de derechos humanos, la designación judicial de apoyos implica una restricción de la capacidad jurídica y en ese marco solo se consideran las curadurías oficiales como posible proveedor, ¿no? Entonces, esta dicción reduccionista, yo ahora la sintetizo cuando sigo, ¿no? Pero ¿qué ya nos está diciendo el comité? No es Lorena, que es curadora oficial y dice, no, no quiero ser yo siempre, o mis pares de otras curadurías, ¿no? No se trata de eso. Ya es algo que el comité nos está observando, ¿no? Es decir, que seguimos todavía utilizando la denominación ajustada, correcta, ¿no? En las resoluciones ponemos apoyos, ¿no? Todo muy bien, pero casi como que seguimos en el marco del viejo paradigma, volviendo casi reiterativamente a la figura del curador oficial. Entonces, el Estado, el comité urge al Estado a implementar mecanismos de apoyo, ¿sí?, de diversos tipos para la adopción de decisiones y salvaguardias que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. Entonces nos urge. Y me parece que en este sentido, este encuentro y el encuentro pasado con Cecilia y estos encuentros que viene propiciando el Instituto de Asuntos Judiciales, porque ya hay muchos que nos hemos encontrado a charlar en relación a la discapacidad, se dan en ese marco, ¿no? Digamos, de un Estado, en este caso de un Estado provincial, de la Comisión de Discapacidad, de Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, ¿sí?, de la cual Adriana participa activamente y es una gran generadora de todas estas actividades. Bueno, verdaderamente hay una preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y de la Procuración en este sentido, que el día martes llevó adelante toda una jornada de capacitación sobre la escucha de las personas en situación de vulnerabilidad, de no solo adecuar, ya tenemos la adecuación normativa, ya tenemos las leyes, ¿sí? Y digamos, y la falla que podemos encontrar en la ley se supera rápidamente en el marco convencional operativo aplicable de las convenciones. Entonces, el problema lo estamos teniendo hoy en el nivel de las prácticas, de cómo, digamos, implementamos esta ley. Si querés, Fernando, seguimos una más. Otra cuestión, digamos, de esta visión reduccionista, que yo decía, bueno, por un lado estamos, ¿no?, los curadores, casi como que apelamos rápidamente a la figura de la curatela, que no digo que no sea necesaria en algunos casos, eso lo vemos después, pero no como primera herramienta ni como primera medida. Y después otra cuestión es la familia, ¿no? Es decir, nos cuesta pensar en esta visión medio reduccionista que tenemos, es en otros apoyos, que no recaiga también siempre sobre los brazos del grupo familiar. Me suele ocurrir que la designación de la curaduría oficial tiene que ver con una explícita o implícita, ¿sí?, mirada hacia la familia, como una familia que no cumple con los deberes. Cuando a veces no entendemos que la familia, digamos, de una persona en situación de discapacidad, ¿sí?, es su principal cuidadora. Acá también tenemos que introducir la perspectiva de género en el cuidado y la asistencia de las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Muchas veces estas madres, estas hermanas, ¿sí?, que son las que
le brindan asistencia en la vida cotidiana. Y cuánto más si estas familias están en situación de pobreza, ¿no? Que le resta la posibilidad de ir al mercado laboral, a mejorar sus ingresos, que le genera una sobrecarga en sus actividades, también una sobrecarga de angustia, ¿sí? Digo, se me viene el caso Huachalá Chimbó, me viene Jiménez, el caso de Jiménez López de Brasil, ¿no? Que a Jiménez López, ¿quién lo acompaña? La madre, ¿no? Al hospital. En Huachalá-Chimbó exactamente igual. Y muchas veces cuando, digamos, la familia ya no puede mucho más, ¿sí? Hay a veces, se nota, se advierte, no siempre ni en todos los casos, ¿no? Como una mirada sesgada sobre que no cumplen, ¿sí?, la función. Entonces acá abro un paréntesis, algo para analizar, algo para revisar, ¿no? O cuando, por ejemplo, una madre que es privada del cuidado de sus hijos también es víctima de violencia familiar, ¿no? Entonces muchas veces descalificamos a esta mujer para asumir la crianza corriendo, digamos, sin correr el velo, sin querer mirar la situación de fondo que se presenta. Si te parece, Fernando, pasamos una más. Entonces decía, bueno, la visión reduccionista sería, el apoyo a la asistencia, se agotan los apoyos para ejercer la capacidad jurídica, es decir, todos los otros artículos que nos hablan de los apoyos para la recreación, para ejercer el empleo, la educación, para la movilidad, la comunicación, casi que no los contemplamos. Nos vamos solo al segundo eje, al eje de apoyos para ejercer capacidad jurídica, los del 12. En general, no siempre, en muchos casos, apelamos a la figura casi excluyente del curador o la curadora. Y en el mejor de los casos, ¿no?, cuando contemplamos los apoyos para la vida independiente, recurrimos a las personas del grupo familiar. Entonces ahí es como que hago el link de nuevo con la primera presentación, ¿no?, con este informe de la relatoría que habla que es una obligación del Estado el proveer apoyos, ¿sí? Entonces acá es donde nosotros tenemos que ser creativos, porque yo no vengo a dar soluciones, porque no las tengo tampoco, pero sí a saber que tenemos que empezar a pensar y armar redes de apoyo que no solo estén integradas por personas, sino que también pueden ser por otras instituciones. Tenemos que ir a golpear las puertas de otras instituciones que trabajan o no necesariamente con la discapacidad para que puedan ejercer apoyo. Si yo tengo una mujer que sufre violencia, una mujer en situación de discapacidad que sufre violencia, ¿por qué no pensar los apoyos de la oficina de violencia o de algún otro dispositivo para que ella se pueda trabajar con esta mujer para, digamos, justamente superar la situación de violencia que vive, ¿no? Entonces digo, porque si no es como un tranquilizador de conciencia la resolución, ¿no? Fijamos apoyos así, digo, pero en el fondo a esta persona, ¿cuánto le llega? Pasamos. Acá voy a ir rápido, pero es un poco lo que vengo a proponer, aportes para la construcción, ¿no? Cómo pensar cómo construir apoyos, ¿sí? O qué elementos tenemos que tener presentes al momento de conformar los sistemas de apoyos. Pasamos. Yo acá me voy a ir a 4 elementos, 4 dimensiones que trae la observación general 6, que les recomiendo fervorosamente la lectura. Es una pieza de verdad de mucho valor, no solo para las personas en situación de discapacidad, sino para la comunidad internacional, porque venimos dando un cambio de paradigma de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Esto que encontramos en el 75, inciso 22, con las medidas de acción positiva. Esto que nos dice CEDAW en el artículo 5, ¿no? Es decir, venimos haciendo construyendo, ¿no?, un cambio de paradigma en términos del principio de igualdad y no discriminación. Entonces, la observación general 6 del comité, vuelvo, es una pieza de mucho valor en relación a, digamos, al concepto de igualdad inclusiva.
De hecho, el Comité de Expertos y de Expertas dice específicamente que la igualdad formal no resuelve el dilema de la diferencia. Acá yo entiendo que citan a Nancy Fraser, en el famoso trabajo de Nancy Fraser, sus libros, ¿sí?, de Nancy Fraser, recepta la teoría de esta enorme jurista, y lo que dice es, el dilema de la diferencia no lo resolvemos con la igualdad formal. Tenemos que avanzar en términos de igualdad sustantiva. Y para avanzar en términos de igualdad sustantiva tenemos que tener 4 dimensiones presentes. Una es la dimensión redistributiva justa para afrontar las desventajas socioeconómicas. Y acá tenemos que tener presente que las personas en situación de discapacidad, conforme lo dice el mismo texto convencional, en su mayoría son pobres. Lo dice la convención en el mismo preámbulo. Porque si estamos hablando de un grupo que ha sufrido una vulnerabilidad estructural, que ha sido históricamente marginado del sistema social, del sistema educativo, del sistema laboral, es 2 más 2, ¿sí? La mayoría de las personas en situación de discapacidad viven en situación de pobreza. Entonces, para armar redes de apoyo, no podemos desconocer que en términos de igualdad formal, esta dimensión de apoyos económicos o apoyos financieros debe estar presente. De verdad digo que a mí me molesta a veces, me enoja mucho leer sentencias cuando, por ejemplo, hoy una que me llega, ¿no?, cuando restringe actos dispositivos. Y el informe interdisciplinario de lo único que nos da cuenta es de una gran precariedad económica del grupo familiar, una enorme vulnerabilidad de derechos, ¿sí? Entonces, digo, ¿hasta cuándo vamos a sostener estas ficciones? ¿Hasta cuándo nuestras sentencias van a ser ficcionadas de la vida de la gente? Entonces, ¿por qué no incorporar el concepto de apoyos económicos? ¿Por qué no, por ejemplo, reclamarle a los equipos interdisciplinarios, particularmente a las trabajadoras sociales, que evalúen el sistema previsional de ese grupo familiar? Si la persona en situación de discapacidad, obviamente que hay un derecho inclaudicable a incorporarse al mercado laboral, pero todos sabemos que no logramos cumplir con la ley de cupo. Y que para muchos de ellos es absolutamente difícil poder pensarse insertos en el mercado laboral. Entonces, en términos de medidas de acción positiva, ¿por qué no pensar, y en cumplimiento de la misma observación 6, en los apoyos financieros o los apoyos económicos? Es decir, las pensiones no contributivas de discapacidad nacional y provincial, las asignaciones por discapacidad del ANSES, por ejemplo, el subsidio de la procuración para externación de personas, digamos, externadas de procesos de salud mental, y así podríamos seguir buscando, ¿sí? Pero en general, este es como un gran silencio, ¿no? Digo, a veces aparece mucho el modelo médico, ¿no? Vamos a la carga, ¿no?, con el tratamiento y está bien, pero a veces la persona no tiene para tomar el colectivo para llegar al centro asistencial. Adriana, vos esto lo tenés muy claro con la Defensoría. Entonces, digo, no podemos no... Tal cual, perdón, te voy a interrumpir medio segundo nada más, porque la verdad que enoja tanto esto lo que vos decís, que uno le impide pensar. Uno le obliga en la en la entrevista interdisciplinaria a las personas que hagan tratamiento cuando no tienen ni para comer. Entonces es escandaloso de parte de una defensora oficial o de un curador oficial que le digo, ay, tenés que llevarlo al médico, y no tiene para comer. Y recordarnos a cuánto asciende el subsidio por externación en este momento. Sí, el subsidio por externación es un subsidio que al día de hoy hay que cumplir parámetros, la 10315 es muy menor, es 12.000 pesos, pero yo siempre digo lo siguiente, sí, es cierto, comparto con vos y hago la misma cara,
pero nosotros tenemos que armar, digamos, el subsidio desde ya no le va a resolver la vida a nadie, pero cuando muchas veces la precariedad económica es tan grande, ¿no? Digamos, esto sumado a otro, yo recibo mucha gente, por ejemplo, que su mamá o su papá están jubilados por el sistema previsional de ANSES, y que tienen derecho a que su hijo o su hija perciba la asignación por discapacidad. Y sin embargo, pasó por el Poder Judicial años y no hay un CUD, ¿sí? No hay un pedido al organismo para que le dé el alta de la asignación por discapacidad, que es un ingreso alrededor de 40.000 pesos al día de hoy, e incluso la posibilidad, perdón Adri, de incluirme en PAMI, ¿no? Sí, entonces, hay que ver el caso, ¿no? Siempre yo tengo presente ahí esa famosa frase de la jurista española Encarna Roca Trías, ¿no? El apoyo es un traje a medida. Esto que estoy planteando es para poder analizar en el caso concreto, ¿no? Si en este caso concreto amerita, ¿no? Recurrir a la dimensión de redistribución y requerir al Estado, provincial, nacional, municipal, incluso municipal, lógicamente, ¿sí? A una asistencia económica, que a nosotros desde ya muchas veces nos parece magra, pero que, vuelvo, en bolsillos tan empobrecidos, suma. Si querés pasamos a la próxima dimensión. Mira, acá Flavio dice que si hay vulnerabilidad económica, que tiene que ver la posibilidad de disponer. Lo que está queriendo decir Lorena es lo siguiente, que nosotros lo vemos a diario, como ella como curadora y yo como defensora oficial, que inmediatamente, por solo el hecho de estar en una situación de discapacidad o con discapacidad, el juzgado o las instituciones ordenan directamente el depósito judicial de esa magra suma a favor en el expediente, o bien obliga al curador o al defensor oficial a rendir cuentas. A eso nos estamos hablando de que sumamos. Estamos hablando de eso y estamos, exacto, y estamos hablando también de qué queremos ver y qué no queremos ver de esa persona que atraviesa el proceso judicial. Exactamente. ¿No? Digo, cuando yo decía disponer, que muchas veces, frente a esta persona, que los informes, la misma audiencia refiere, ¿no?, una situación de extrema precariedad económica, ¿sí? Y que muchas veces la sentencia dice, bueno, no puede disponer por sí, no puede realizar por sí actos dispositivos, sino con el apoyo, disponer de bienes inmuebles. Y digo, no hay bienes inmuebles. Sin embargo, hay una persona, ¿no?, atravesando esta situación. Entonces, ¿qué vemos y qué no vemos en el proceso? ¿No? Eso es el planteo, básicamente. Fíjate, perdón, Lore, pero como viste que avanza la hora, si vos podés, hay también otra pregunta en el chat dando vueltas, si podés mecharla mientras terminás las filminas, sobre el alcance del 138. Fíjate si podés mechar algo. Dale, voy después con eso y sigo, así yo ya vuelvo. Dale. Si te parece, pasamos a la próxima filmina, termino el tema de las dimensiones. Ahí vuelve. ¿Esta está bien? La otra dimensión, voy avanzando mientras se presenta, ahí está, es la dimensión de la participación, ¿no? Acá también, de hecho, vuelvo, ¿no? El martes se trabajó mucho sobre el eje de la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en las jornadas que organizó el Ministerio Público, y en la misma relatoría, en una de sus observaciones, dice, bueno, la Convención promete devolverle la voz a las personas en situación de discapacidad, ¿no? Digamos, esta voz que ha sido negada, esta voz que las niega como sujeto de derechos, que en definitiva
no podemos pensar cómo construir sistemas de apoyos sin verdaderamente una escucha activa de la persona en situación de discapacidad, que nos pueda, digamos, transmitir cuál es la situación que atraviesa, en qué áreas son necesarios los apoyos, ¿sí? Y podría seguir muchísimo más. Las audiencias que el código establece en el artículo 35, 36, ¿no? Que nos dice que antes de dictar sentencia debemos oír, bueno, son la oportunidad, una de las oportunidades, ¿no? Centrales que tenemos de poder tomar conocimiento, de conocer la situación de esa persona y, digamos, para poder pensar, vuelvo, ¿no? En un sistema de apoyos integral para el ejercicio de derechos, ¿sí? Entonces, digo, esto solamente la dimensión de participación que tiene que ver con, si seguimos en la próxima presentación, con la dimensión del reconocimiento, ¿no? Porque acá otra dimensión a la que alude la observación general debe estar antes, entonces, Fernando, ahí está, la de reconocimiento, que tiene que ver con algo que yo de alguna manera dije así muy rápidamente, que tiene que ver con combatir el estigma, los prejuicios, ¿no? Los estereotipos que pesan. Y acá también tendríamos muchísimo para charlar y dialogar. Y la realidad es que es difícil que no estemos impregnados por estos juicios previos en relación a lo que esa persona puede o no puede, ¿no? Porque vuelvo, el peso de los modelos es muy fuerte. El peso del modelo es muy fuerte. Hace poco yo hablaba con un colega y me decía, no, pero el diagnóstico. Y el diagnóstico, sí, ok, el diagnóstico es un elemento a considerar, pero la convención lo que nos está diciendo es, sí, mirá el diagnóstico, pero mirá las barreras. Entonces el diagnóstico no puede ser la barrera, ¿sí? Es decir, porque tiene, por decir, psicosis o esquizofrenia, yo ya, ¿no? Listo, bueno, pero le resto de alguna manera valor a lo que dice. Entonces el diagnóstico es sumamente trascendente, básicamente en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, incluso también en el Poder Judicial, porque a veces a nosotros nos sirve para poder, digamos, tener alguna orientación en relación a determinadas características que puede tener la persona. Por ejemplo, el retraso en general es muy esquemático, es bastante, digamos, cuesta ahí como, ¿no? Como hacer ciertos corrimientos. Pero bueno, eso es un dato que yo tengo que considerar a los efectos de poder entablar ese diálogo con la persona, ¿no? No para pensar que porque tiene un retraso moderado, la voz de esa persona no tiene, digamos, valor de alguna manera. Entonces acá podríamos trabajar sobre los textos de Fricker, de Miranda Fricker, de la injusticia testimonial, que deriva en una injusticia epistémica, ¿no? La injusticia testimonial es cuando yo desacredito la voz del hablante, aun cuando no lo diga, ¿no? Ya para mí tiene un grado de valor disminuido. Y entonces, esa injusticia que le doy a su testimonio, digamos, ese testimonio que tiene menos valor, también deriva, como dice Fricker, en una injusticia jurídica. Porque en el sistema de justicia, ¿sí? Esta persona no tiene equifonía, no tiene igual valor que mi voz. Entonces, ¿cómo poder pensar, armar sistemas de apoyos sin la voz del principal o de la principal protagonista de este proceso judicial? En el caso que estamos nosotros, que nos manejamos en el ámbito judicial, podríamos ir al ámbito de salud, por ejemplo, o al ámbito educativo. Y la dimensión de ajustes, que es un poco lo que yo me refería al principio, ¿no? Los ajustes, en tanto las modificaciones necesarias, las adaptaciones necesarias que requiere esta persona para poder ejercer derechos. Y en el caso, dentro de esa, digamos, bloque, encontramos los apoyos, ¿sí? Es decir, dentro de los ajustes están los apoyos, ¿no? Como medidas también para garantizar la accesibilidad de derechos. Porque en definitiva los apoyos son, como dice el 43, medidas judiciales o extrajudiciales para, digamos, que fomentar la autonomía, es decir, para el ejercicio de apoyo, de derechos.
Entonces, si querés, acá me quedo. A ver si querés, Fernando, pasá un poquito más. Yo iba a hablar algo del asistente personal, pero hago simplemente una mención, ¿no? Digo, porque pongo este ejemplo, podría poner muchos más, la figura del asistente personal, este caso, digamos, que llegó si querés pasar a la Cámara Contenciosa de La Plata, donde le ordena al IPS, bueno, proveer de asistentes personales. Paso rápidamente acá, como para hacer una síntesis de cómo pensar las redes de apoyo. Bueno, primero, en su doble vertiente es diverso el sistema de apoyo. En relación a los ámbitos en que puede ser necesario, apoyos para ejercer la capacidad jurídica y apoyos para la vida independiente. Y volviendo al sistema que yo les decía, digo, a veces le estamos pidiendo, por ejemplo, cuando designamos un curador o una curadora para apoyo en la vida independiente, le pedimos para el suministro de la medicación. Imposible. ¿Se entiende? Cuando mezclamos, o sea, si analizáramos, imposible. Para la existencia y el cuidado. Imposible. Entonces dejamos a esa persona de nuevo en soledad. ¿Se entiende? O sea, porque imponemos obligaciones de imposible cumplimiento. Entonces, acá también tenemos la diversidad en la conformación, es decir, pensar sistemas de apoyos diversos, ¿sí? Que no solo estén integrados por personas del subgrupo familiar, porque otra cuestión es que los apoyos del artículo 12 requieren la calificación de personas de confianza, ¿sí? Pero los apoyos para la vida independiente, ¿sí? Digamos, es una relación que vamos a construir con el tiempo, pero la inclusión en algún dispositivo institucional de medio tiempo, de medio camino o de arte, ¿sí? Que son dispositivos de apoyo para el ejercicio de otros derechos, no requieren la calificación de confianza. Entonces, pensar sistemas de apoyo que sean, como dije, diversos en su conformación, no solo por familiares, amigos o referentes afectivos. Acá tenemos que incluir la perspectiva de género en los sistemas de asistencia, y por sistemas, digamos, que incluyan otros efectores, ¿sí?, institucionales, que hay que ver cuáles son los que están en la comunidad, por ejemplo. Pasamos una más. Y acá, Adriana, prometo que dejo, y lo que queda, queda, y armaremos otro encuentro. El apoyo como un sistema provisional, ¿no? Es decir, esto del traje a medida, nadie vive con el mismo traje puesto toda la vida, ¿sí? Entonces, las personas en situación de discapacidad también, y esto claramente lo recepta el Código Civil y lo receptó en su momento la Ley de Salud Mental, ¿no? El por qué nos establece un plazo de 3 años para revisar, o incluso antes las sentencias, es porque justamente reconoce que estos sistemas de apoyo que pueden estar son provisorios, que son útiles para el momento en que estamos trabajando, en ese momento de la conformación, pero que seguramente requerirán ajustes en más o en menos en un tiempo, y que es gradual, ¿sí? La gradualidad tiene que ver con que pueden ser más o menos intensos, pueden ser una opinión, puede ser un consejo, puede ser una, digamos, una asistencia, digamos, no con representación, o incluso, digamos, con representación en los términos del 32 infine, pero como lo dijo la Corte de la Nación en reiteradas oportunidades, la representación no es más el modelo arquetípico que nos rige. ¿Sí? La representación está en casos de absoluta excepcionalidad, que son aquellos en que la persona no puede manifestarse de ningún medio, formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, ¿sí? Entonces, bueno, acá dejo, cumplí a medias, pero hice todo el esfuerzo del mundo. Si quieren charlamos un poco. No, cumpliste. Lo que quería agregar, que sin prejuicio que nosotras, que la quiero mucho desde lo personal, soy, como verán, más que objetiva con la capacidad que tiene Lorena. Realmente tiene una capacidad de estudio y de pasión que es de admirar. Cada día la admiro más. Y
me quiero quedar con un par de frases y después te digo las preguntas y me ayudas a contestarlas, ¿no? Me encantó con este disparador de que todos necesitamos apoyos, me encantó. Es algo bueno para adquirirlo para cuando hablamos con las personas que acuden a nuestro despacho, o veo que también hay letrados de la matrícula, como para empezar a hablar, de decirles, arrancar con esa frase, ¿no? Que es buen disparador. Está bien diferencia que hiciste vos entre apoyo para la capacidad jurídica y apoyo para la vida independiente. Nos dejaste con muchas ganas de un análisis jurisprudencial, así que sabés lo que ya te propongo públicamente, como dicen los artistas, en armar un curso del mismo que habíamos organizado en Junín, juntas, y analizamos casos jurisprudenciales. Vos hablaste de algunos. Los hacemos con lindos dibujitos, como los habíamos armado en la clase para Junín, que eso va a estar buenísimo, de análisis jurisprudencial, sumar algunos nuevos. Me encantó esto de las voluntades y las preferencias, ¿no? Que esto lo venimos hablando hace un montón de tiempo, ¿no? En ese curso recuerdo que habíamos dado un ejemplo, yo había dado un ejemplo de mi clienta que quería comprar unas alianzas, y bueno, objetivamente las alianzas salían mucho más que el interés de ella, el interés económico, ¿no? Y bueno, hicimos un artilugio y no dijimos que eran alianzas, pero hoy por hoy podemos echar mano a esto de las voluntades y las preferencias. Alguien en el chat dijo que fue una mala traducción y que lo correcto es esto, más que el interés superior, sino que las voluntades, la voluntad y preferencias. Y otras preguntas que hablaron es, bueno, que esto da para otra charla distinta, cómo se rinde cuentas, cómo rinde cuentas el curador, el alcance del 138. Guillermo habló de personas que a la persona en situación de discapacidad o con discapacidad, los invito hacemos siempre hincapié con Lorena en este tipo, cuando nos dirigimos a hablar de esta manera, personas con discapacidad o en situación de discapacidad. No siempre la medida es la inhibición general de bienes, eso es entrar en un modelo protectorio y de sustitución, que es lo que se intenta hacer. ¿Quién asume el costo del apoyo? Y bueno, en las curadurías contratan acompañantes terapéuticos. Y digo esto nada más. Otra pregunta más, que faltaba la diapo del apoyo. Bueno, después vamos a tratar de pasar todo el material. ¿Te quedó claro más o menos cuáles eran las preguntas? A ver si las podés endulzar con tu... Un montón y trato. A ver, para mí, por ejemplo, el sistema de rendición de cuentas vendría a ser una salvaguardia, ¿no? Digamos, una salvaguardia en el sentido de que es un mecanismo de control, de alguna manera, de quien ejerce la función de apoyo, ¿no? Entonces, sea el curador, la curadora oficial, o no sea el curador o la curadora oficial, sí, si bien técnicamente la persona es quien, digamos, dispone de sus bienes asistida, administra sus bienes asistidas, cuando a veces lo que vemos es que la percepción de sus saberes va directamente a quien ejerce la función de apoyo, que esto también es discutible. De hecho, el comité tiene un caso donde condena el apoyo, el comité de expertos condena el apoyo por ser quien administra sin, digamos, hacerlo justamente en el marco de la asistencia. Bueno, cuando nosotros tenemos muchas veces que le autorizamos al cobro a la persona de apoyo y no a la persona en situación de discapacidad, que administra sus bienes o cobra las rentas, cobra sus alquileres o cobra, digamos, muchas veces los frutos que puede tener de algún bien, como por ejemplo en algunos casos que hay campos, ¿no? Es decir, bueno, el mecanismo de rendición de cuentas vendría a ser una salvaguardia, no, digamos, para justamente lo que yo dije en un origen, que la salvaguardia es para, digamos, evaluar que el sistema se ejerce en el marco de los apoyos y no de la representación,
sino, digamos, un mecanismo de control justamente en relación a la persona que ejerce la función de apoyo y que en el caso concreto está administrando sus fondos. Porque también sabemos que lamentablemente, y vuelvo, todo tiene que ver con lo mismo y tiene que ver con los modelos, digamos, que han estado vigentes y siguen vigentes y laten todavía, ¿no?, de sustitución, bueno, muchas veces sufren de alguna manera perjuicios económicos en manos de quienes están designados para asistirlos a la administración. Entonces ahí el mecanismo de rendición vendría a ser un mecanismo de salvaguardia. Después, en relación a los costos de los apoyos, bueno, ¿no? Vuelvo, ahí hay que ver cuáles son los apoyos que la persona requiere. La relatoría dice que deben brindarse apoyos a bajo costo. Por ejemplo, la figura del cuidador domiciliario es una figura que algunas leyes ya incorporan, tendrían que estar a cargo de las obras sociales. ¿Se escucha mal, Adri? No, nada, estoy leyendo el chat de la doctora Zule Gundín, que fue profesora mía, que es realmente lo más, Zule. Bueno, es lo más. Hola, y me estoy riendo porque dice, es verdad, más cuento de lo que estás diciendo, Lore, es verdad que la gente ya le eyectada cuando le pedís la salvaguardia de rendir cuentas, ¿no? Y sí, pasa mucho con los pero es algo, terapéuticos. es un mecanismo que verdaderamente, digo, claro, el apoyo no tendría que ser quien percibe, salvo que sea apoyo por representación, ¿no? Un apoyo en el marco de un modelo de asistencia, la persona tiene que ser la que, digamos, percibe sus haberes y los administra con asistencia, pero, digamos, esto habitualmente es una práctica que pocas veces se da. Bueno, quienes ejercen la función deben brindar, deben rendir, tienen la obligación de rendir cuentas. Después, creo que me preguntaban otra cosa. Acá también vamos a armar la charla de jurisprudencia y vamos a convocar a Yanina Castro, que sabés que está incorporando, vos que también te gusta tanto la cultura europea, ¿no? Y lo avanzado que son en País Vasco. Ahí está hablando de que hay toda una... Pero vamos, el compromiso de ponernos a estudiar firme eso, y por supuesto que en la próxima charla, Yanina, si te sumás, podemos armar algo lindo. Te interrumpí, ¿no? Somos iguales, ¿viste? No. 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 El material, el material, piden el material. Sí, yo material lo armo y lo comparto. Sí, Genial. Lo comparto. Les paso la presentación en PDF. Bueno, no sé, seguramente van a aparecer muchas cosas. No. Ahí está diciendo, Zule, jamás voy a develar ni mi edad ni la tuya. Jamás, tranquila. Me está poniendo en el chat. ¿Cuánta gente querida? Aparte, acá hay una cosa que sí me parece importante que dice Lisa. Dice, la obligación de rendir cuentas a veces es ofensiva para la persona de apoyo cuando el dinero que administra es ínfimo en el caso de pensión, más cuando ese ingreso es parte de los ingresos del grupo familiar. Comparto. De hecho lo padezco, digamos, y me parece que a veces esto, digo, ¿no? Tener que ir en vez de comprar en el almacén de al lado, la Coca-Cola, como cualquier hijo de vecino, como todos hacemos, tenemos que pedirles, ¿no?, la factura conformada y demás. Lo entiendo así. Hay algún fallo que, por ejemplo, plantea que un informe social, es decir, si nosotros podemos evaluar qué es ese beneficio previsional que tal vez administra la mamá en su calidad de apoyo, ¿sí?, verdaderamente, digamos, se destina a la persona en situación de discapacidad. Adhiero a que no es necesario esta rendición tan minuciosa, con ticket y facturas conformadas, con CAI, de la FIP, ¿no? Es decir, el punto es que la persona sí reciba, ¿no?, esos ingresos tengan... digamos, estén destinadas a sus necesidades, incluso, claro, como también todos nosotros, a las del grupo familiar que convive,
¿no? Comparto, Elisa, esto que estás planteando, y a veces es muy usual esa rigidez en el tema de la rendición, ¿sí? Cuando, vuelvo, ¿no? Como vos decís, son ingresos mínimos que podemos, digamos, de alguna manera salvaguardar, ¿no? De otra forma. Y no poniéndoles cargas tan gravosas, ¿no? de rendición. Escuchame, Lore, tenemos que armar otra charla, así vos aprovechás y conocés, porque viste que vos sos una artesana del derecho, y esta vuelta artesanal que le encontraste al tema de los dólares y la disposición de las... Claro, porque el obstáculo que tiene es esto de que no tienen las mismas oportunidades que cualquier persona de a pie. O sea, con esto de rendir cuentas en todo y hace una gran diferencia lo que haría cualquier persona. Por eso, esto da para charlarlo. Hay que tener un equilibrio, ¿no? Reconocer que muchas veces han sido, exacto, digamos, desapoderadas de sus bienes. Hay una larga historia de esto en relación a las personas con discapacidad. Y esto es una verdad, así como fueron desapoderadas muchas veces de su libertad, institucionalizadas y demás, es cierto que también en muchos de los casos son desapoderadas de sus bienes o aprovechadas, digamos, hay un aprovechamiento económico. Acá hay un fallo interesante de la Corte de Nación en cuanto a las salvaguardias, que dice que hay que advertir si hay miedo, si hay temor, ¿no? Digamos, a ver cómo es la interacción. Entonces hay que buscar un equilibrio, me parece, ¿no? Sobre estos datos que nos tira la realidad, de que es un grupo que muchas veces es, digamos, privado de sus recursos económicos, y que es necesario quien asiste a la administración haga una rendición de cuentas, pero también comparto que a veces los ingresos son muy mínimos y que le ponemos demasiadas exigencias, ¿sí? Cuando en realidad no pueden comprar en el almacén de al lado porque la señora no tiene esa factura. Entonces me parece que le estamos pidiendo, ¿no? Y capaz el almacén de al lado... Exacto. Bueno, y capaz ¿no? la feria, el almacén de al lado, o sea, si uno, en vez de ir a alguna cadena de supermercados que dan el ticket, va al almacén de al lado porque le resulta más cómodo, porque llueve, porque hace frío, es como exigir demasiado. Bueno, se va a romper el hechizo en 4 minutos. La verdad que este desafío de cambiar la cabeza, ¿no? Porque es mucho más fácil segregar, institucionalizar y te sacas el problema de encima. Porque así habla la gente, o sea, entonces sacamos el problema de encima. Esa frase que te eteriza, ¿no? Ahí dicen el tema de la elección de los apoyos, que es difícil la persona de confianza. Yo no sé si es difícil encontrar personas de confianza o no es difícil a nosotros aceptar quiénes son sus personas de confianza. ¿Se entiende? Exactamente. ¿No? Es decir, sí. Hay de todo. Sí. Hay de todo. Claro, bueno, pero muchas veces, digamos, por nuestra tranquilidad, no designamos a quienes proponen. ¿No? Muchas veces por nuestra tranquilidad no designamos a quienes proponen, cuando en realidad tendríamos que aceptar la mayoría de las veces a quienes nos proponen y establecer el mecanismo de salvaguardia, que ahí les voy a pasar después el fallo de la Corte. Algo que no hablamos, y con esto sí cerramos, Lore, porque faltan 3, el derecho a equivocarse de la persona con discapacidad. Claro, eso lo dice la Corte también. No hablamos. Hay una sola cosa. Alguien me pregunta por el 138, las reglas de la curatela se rigen por las reglas de la tutela. Si nosotros verdaderamente aplicamos el 132 in fine, es decir, designamos curador o apoyo con representación, son muy poquitos casos donde nos vamos a remitir a las reglas de la tutela y en este caso las reglas de, digamos, la rendición de cuentas y demás, en los términos tal cual como está estipulado en ese capítulo, ¿no? Porque la diversidad de las personas con discapacidad en general son reducidos los casos que requieren apoyos con representación e incluso, diría yo,
tal vez, digamos, bueno, y acá ya es otro debate, ¿no? Cuando, por ejemplo, esos casos de las personas absolutamente imposibilitadas, muchas veces ni siquiera son casos que se enmarcan en la ley de salud mental, ¿no? Sino que hay alguna lesión de orden neurológico. Nadie ejerce la salvaguardia en particular. La salvaguardia se tiene que establecer en la sentencia. Claro, exacto. Bueno, ahora sí. Bueno. Mandamos. Y 59, así no nos cortan. No nos sacan del aire. Bueno, no nos sacan del aire. No nos sacan del aire. Adriana, muchísimas gracias. Nuevamente gracias al Instituto de Asuntos Judiciales, a ustedes por estar ahí, por quedarse. Y todas las propuestas que tengan y todas las necesidades que tengan, háganselas llegar al instituto, porque de verdad viene llevando adelante una agenda bastante importante de capacitación, y qué mejor que armar capacitaciones sabiendo qué es lo que se está necesitando del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, así que en eso nos quedamos. Fernando. Y un particular agradecimiento a los hermanos Fasano, ¿eh? A los hermanos Fasano, sí. Es un gusto. Al Team Fasano. El Team Fasano. No, de mi parte no mucho más que agradecerles y recuerdo que después de la feria seguramente van a estar subidos al canal de YouTube, IEJ Campus en YouTube, este videito de hoy y los anteriores. No más que eso y agradecerles de mi parte. Bueno, gracias. Nos vemos. Buena feria, ¿eh? Buena feria para todos. Ha sido un placer asistir a este encuentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ¿eh? Chao. Muchas gracias. Cordial saludos, muy valioso todo. Qué bueno, gracias. Ay, qué lindas palabras. En el chat